Cuanto más hablamos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, menos podemos decir con certeza que sea un desastre. Pero también menos podemos decir que sea un éxito. Lo cierto es que el pacto firmado el 27 de julio pasado por Ursula von der Leyen y Donald Trump en Escocia ha generado una nube de interpretaciones contradictorias, versiones enfrentadas entre Bruselas y Washington y una sensación, yo creo que, de gran desequilibrio. Así que, ¿dónde estamos exactamente? ¿Es este acuerdo uno que salva a Europa de una guerra comercial devastadora o es una rendición sin condiciones ante el chantaje arancelario de Donald Trump? ¿Es un compromiso o es, como han sugerido algunos, un conjunto de expectativas sin base jurídica? A estas alturas ni siquiera las partes firmantes están de acuerdo sobre lo que han firmado. Así que vamos con ello. La Casa Blanca habla de promesas firmes de compras energéticas, de armamento y de rebajas regulatorias, y la Comisión Europea, en cambio, responde que todo eso son decisiones privadas, que no hay compromisos vinculantes y que el acuerdo es poco más que un mal menor para evitar una catástrofe comercial mucho mayor. Pero para comprender el estado actual del acuerdo hay que retroceder unos meses. Todos sabemos que todo esto empezó con el Día de la Liberación. My fellow Americans, this is Liberation Day. Acordaos, la ofensiva arancelaria de Donald Trump comenzaba el pasado 2 de abril con aquella declaración en el jardín de la Casa Blanca al anunciar una política comercial basada en la reciprocidad. Desde ese día la amenaza ha estado muy clara. O Europa y el resto del mundo aceptan las nuevas reglas del juego o se verán enfrentados a una guerra comercial de gran escala. Trump hablaba de aranceles del 30% e incluso el 50% si la Unión Europea no cedía. Y durante semanas la negociación fue un tira y afloja permanente. Francia y España defendían línea dura, responder con represalias, con la herramienta anticoerción. Alemania e Italia optaban por el pragmatismo, una solución negociada, porque eran conscientes de lo que estaba en juego para sus industrias exportadoras. Finalmente prevaleció la opción alemano-italiana y Bruselas lo que llevó a la mesa de la negociación fue: nosotros rebajamos aranceles a productos de Estados Unidos, os damos facilidades regulatorias, aumentamos la compra de gas y petróleo, invertimos más en Estados Unidos y rebajamos del 27,5% al 15% los aranceles a los coches de Estados Unidos. Un paquete de concesiones que Trump dijo, no me interesa. Pero de repente llegó el acuerdo con Japón y eso cambió la dinámica. El 22 de julio, ambos países, Japón y Estados Unidos, lograron firmar un acuerdo, un pacto similar, justo antes de la fecha límite del 1 de agosto, y con la máxima presión, Ursula von der Leyen viajó a Escocia inicialmente para firmar un acuerdo parecido. Pero al día siguiente empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque la Casa Blanca publicó una ficha técnica del acuerdo que describía lo siguiente, que os voy a pasar a leer, porque es, bueno, a leer, vamos a resumir. Decía la Casa Blanca: este es un acuerdo histórico de cooperación recíproca, justa y equilibrada. El 15% de aranceles se aplicará a productos europeos, a todos, incluso a los productos farmacéuticos. Se mantiene el 50% para el acero, el aluminio y el cobre hasta nuevo aviso. La Unión Europea se compromete a la inversión de 600.000 millones de dólares que se suman a los 100.000 anuales actuales y comprarán productos energéticos en los próximos 3 años pues a una tasa de 250.000 millones cada uno, de tal forma que Europa queda escindida de la dependencia energética de Rusia. La Unión Europea eliminará los aranceles a los bienes industriales estadounidenses exportados a Europa, se reducirán trabas burocráticas y regulaciones en la Unión Europea para que los Estados Unidos puedan vender aquí en Europa, se simplifican certificados sanitarios para que los productos agrícolas de Estados Unidos, como la carne de cerdo y productos lácteos, entren, la Unión Europea no impondrá tasas por el uso de los servicios digitales y se compromete a mantener aranceles cero en las transacciones electrónicas, se establecerán normas estrictas de origen para que otros países no se beneficien y se acordaron grandes compras de material militar de los Estados Unidos. Pero aquí viene la parte interesante para los americanos. Todo este acuerdo lo que logra es realinear a la Unión Europea con los Estados Unidos y de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Y esto es lo importante. Dice, se presenta el acuerdo como una modernización generacional de la alianza transatlántica y una reafirmación del liderazgo de Estados Unidos, del liderazgo económico y estratégico de Estados Unidos. Y además es una respuesta a las prácticas desleales, ya sabéis la opinión que tiene Donald de Europa, y por lo tanto una victoria estratégica del America First. Y ante esto, los europeos respondieron con su propia nota aclaratoria, diciendo que el acuerdo no es legalmente vinculante, las cifras son orientativas y en ningún caso la Comisión puede comprometerse en realidad a todo esto que se supone que ha firmado.
Así que vamos a ver qué es lo que dicen los europeos. Porque es aquí donde la cosa yo creo que se pone interesante. Fijaos, aranceles, tope arancelario del 15%, es decir, se pone un techo. No todos los productos van a tener el arancel del 15% en principio. Tarifa máxima del 15% para coches y componentes. Tope del 15% para los productos farmacéuticos y semiconductores, en caso de que haya nuevos aranceles, porque por ahora se supone que estaríamos como anteriormente. Productos estratégicos, vuelta a aranceles previos a enero en aviones, químicos y genéricos, es decir, al 15%. Cuotas arancelarias a niveles históricos para acero, aluminio y cobre. Se reduce el 50% actual y se establece una cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea frente a aquellos países que tienen sobrecapacidad global. No sé a quién pueden estarse refiriendo, pero seguro que son los chinos. Eliminación de los aranceles bajos restantes para los bienes industriales. Esto es cierto. Es decir, los Estados Unidos venderán aquí esos productos sin aranceles. Productos pesqueros de Estados Unidos, mejor acceso al mercado europeo. Incluye el abadejo de Alaska y el salmón del Pacífico, además de gambas. Productos agrícolas, acceso mejorado por valor de 7.500 millones, que incluye soja, semillas, cereales, frutos secos, ketchup, cacao y galletas. Barreras no arancelarias. Se mejorará la compatibilidad regulatoria, ya veremos esto exactamente cómo se desarrolla. En cuanto a seguridad económica de cadenas de suministro, se cooperará. Energía y suministros, compras de energía que tienen que determinar los países miembros y que por lo tanto, bueno, aquí se pone 750.000 millones en 3 años, pero el acuerdo en realidad lo que implica es no vamos a comprarle a Rusia. Aquí está claro que esto es un éxito de Estados Unidos. En tecnología, compra de chips de inteligencia artificial por valor de 40.000 millones de euros. Dicen los europeos que esto reforzará nuestro liderazgo tecnológico. Esto sería así si nosotros los produjéramos, pero como se los vamos a comprar a los yanquis, lo que están haciendo es reforzar el liderazgo de Estados Unidos. La inversión de 600.000 millones depende de los particulares europeos, con lo cual ya se verá. Soberanía regulatoria. Se respetan las normas europeas, es decir, aquí Europa se ha salido con la suya. Y luego se afirma lo que os decía antes, el acuerdo no es jurídicamente vinculante. Entonces, ¿es un buen acuerdo o no es un buen acuerdo para Europa? Señorías, me acojo a la quinta enmienda. Porque hasta que no se firme de verdad el documento y tengamos detalles, el acuerdo es el acuerdo de Schrödinger, es bueno y malo a la vez. Ahora bien, lo que sigue siendo es un proyecto que hay que hacer. Porque si hay algo cierto es que no se podían cerrar, por parte de Estados Unidos, 90 acuerdos comerciales en 90 días. Con lo que tenemos es que se están cerrando acuerdos marco y que los detalles vendrán después. Otra cosa que también es cierta es que los aranceles son aranceles. Da igual que argumentes que pueden ser absorbidos por productores, exportadores, distribuidores, lo que quieras, el sursum corda de la cadena de suministro, que al final del día van a ser los consumidores los que los paguen. Y esto es importante porque, a pesar de que los acuerdos puedan parecer positivos porque Donald Trump se sale con la suya, Donald Trump se está imponiendo a sí mismo esos aranceles, o mejor dicho, se lo está imponiendo a sus ciudadanos. Nada paradójicamente, uno de los ataques directos contra el acuerdo viene del Instituto Mises, un think tank que, dejadme pensar, honraba la memoria de Carlos Marx o de Ludwig von Mises, el autor central de la Escuela Austríaca de Economía. Pues bien, en ese nido de socialistas rancios, los aranceles, lejos de proteger a la economía de Estados Unidos, se entiende que la encarecen, que la distorsionan y que debilitan su productividad. Así que, desde esa orilla del intervencionismo, bueno, ahora quito el modo ironía, el pacto es una victoria para unos pocos. ¿Para quiénes? Las grandes energéticas, las empresas de armamento de Estados Unidos y algunos sectores protegidos que ahora podrán vender más caro y sin competencia europea. Pero el consumidor americano es el que va a pagar más por los productos europeos y muchas empresas van a sufrir escasez de componentes y materiales. Además, critican que los ingresos extra del Tesoro, los derivados de los aranceles, no van a beneficiar a la población, sino que van a engordar, como siempre, la burocracia estatal que Trump prometió acabar con ella. Drain the swamp. Ahora más bien parece decir inundemos el pantano. Y es que este es el leitmotiv de la economía de Trump. Es un capitalismo de amiguetes. Así que, en conclusión, el acuerdo no está cerrado del todo. Muchos puntos siguen pendientes. Cuotas específicas, aplicación arancelaria por sectores, medidas en caso de que no se cumpla. Y lo más preocupante es que la ambigüedad estructural de este pacto da pies a reinterpretaciones de las partes, incluso unilaterales. Y Trump, por lo tanto, se reserva el derecho de subir aranceles si considera que la otra parte no cumple o simplemente aquello no es lo que él quería. Y esa imprevisibilidad introduce un factor de riesgo permanente.
Por otro lado, la reacción europea puede no haberse agotado con esta firma. Macron ya ha advertido que esto no se ha terminado y que Francia será firme en las negociaciones de seguimiento, es decir, cuando haya que hacer de verdad el acuerdo. No creo que el Consejo de Europa tire el acuerdo, pero podría, y sería lo que nos faltaría para demostrar que encima somos una banda, los europeos, una banda de 27. Judith Arnal, a quien os recomiendo que sigáis en X porque sus análisis económicos del entorno europeo y de lo que le dé la gana son muy buenos, nos explicaba esto ayer mismo. Es tan evidente que la política comercial no la decide la Comisión Europea que los acuerdos tienen que ser luego ratificados en el Consejo de la Unión Europea, con un respaldo de al menos 15 de los 27 Estados miembros, representando al menos el 65% de la población total de la Unión Europea. Luego cabe la posibilidad de una minoría de bloqueo, si al menos 4 países que representen al menos el 35% de la población se oponen. En ese caso pueden bloquear la aprobación del acuerdo. Pero esto parece muy improbable. La Comisión no ejerce autónomamente sin consultar a los países miembros. Y eso es algo que dejarlo bastante claro. Pero queda el olor a pólvora en el ambiente, es decir, queda la sensación evidente de que Europa tendrá una dependencia mayor de Estados Unidos. En un acuerdo plagado de zonas grises, etcétera, etcétera. Pero queda dependiente de Estados Unidos. Europa compra tiempo también, pero no gana poder. Si, como dijo Macron, para ser libres hay que ser temidos, Europa no le da miedo ni a mi sobrina Iciar. Bueno, a mi sobrina no le da miedo casi nada, bien pensado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, o el vídeo de esta mañana. Así que busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.